que estamos un poco atrasados, ¿verdad? Pues hoy es el día que hizo el Señor para alabar y bendecir su nombre. Hoy venimos a la casa del Señor a alabar y bendecir su nombre, ¿verdad? Y queremos, me alegré con los que me dijeron vamos a la casa del Señor. De veras que es una alegría grande y un gozo venir a la casa de Dios en su día, el día del Señor. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor, pero primero quiero decirles que estamos desde la iglesia Shepherd House, iglesia del Nazareno de la ciudad de San Jacinto, California. Sean todos bienvenidos, que el Señor les bendiga, les guarde, y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre Santo, te alabamos, Dios, bendecimos tu nombre, Señor. Oh Santo de Israel, gracias, porque permitiste que estuviéramos aquí en tu casa, Señor. Los hermanos que no han llegado, Señor, apresura sus pasos, Dios. Bendícelos, Señor. Los que no han podido venir, Señor, bendícelos también, Dios. Guárdalos, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús ponemos este tiempo en tus manos. Que seas tú el que reciba toda la gloria y toda la honra, Señor, porque tú eres el único digno, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Que tu Santo Espíritu se mueva y nos ministre, Dios. Derrama de tu Santo Espíritu en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén. Y amén. Estamos en este tiempo previo a la Semana Santa, estamos hablando de la vida de Jesús. En la semana pasada estuvimos hablando de cuando Jesús fue, el Espíritu lo llevó al desierto y fue tentado ahí por el tentador. Y hoy vamos a estar viendo en Mateo 4, 18, 22, voy a hacer la lectura enseguida porque de eso vamos a hablar hoy. Mateo 4, del 18 al 22. Y si recordamos, este es el momento en que Jesús comienza a llamar a sus primeros discípulos. Y dice así la palabra del Señor, Mateo 4, 18 y 22. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Gracias, Señor, por tu palabra. Esta es la lectura del día de hoy y vamos a estar hablando de esa lectura, porque vamos a desmenuzarla un poco. Vamos a continuar con nuestro servicio. Vamos a alabar. Siéntase libre de alabar y bendecir el nombre del Señor.
Pueden sentarse. Como una oveja fue llevado al matadero. Y fue crucificado, perdió toda hermosura, dice Isaías. Fue crucificado por usted y por mí. Fue sepultado y al tercer día resucitó. Ascendió a los cielos, pero prometió que iba a preparar morada para usted y para mí. Y también prometió que volvería. Fue una promesa de Él y Él cumple sus promesas. ¿Estamos preparados? ¿Usted y yo estamos preparados? Es una buena pregunta que yo creo que cada día debiéramos hacernos. Nosotros mismos, cada uno de nosotros. ¿Estoy preparado para partir con el Señor, ya sea que yo parta con Él o que Él regrese? Es una buena pregunta, una buena reflexión que nos podemos llevar el día de hoy. Continuamos con nuestras enseñanzas, hablando de Jesús, de su vida. Y como decía hace un momento, el domingo pasado estuvimos hablando de cuando Jesús, llevado por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, fue al desierto y allá fue tentado por el tentador. Y decíamos que fue tentado en las mismas áreas que nosotros vamos a ser tentados. Entonces decíamos, para resumir un poco lo que dijimos el domingo pasado, el mismo enemigo que tentó a Jesús, ese mismo nos va a tentar. Y nos va a tentar en las mismas áreas en que tentó a Jesús. El área física, el área del orgullo, el área de todas las áreas. Pero tenemos también la misma defensa, la palabra de Dios. Jesús se defendió con la palabra. Recordemos que Jesús le decía, escrito está. Y fíjense que el ingrato, decían en México, ¿verdad? El ingrato también le dijo a Jesús, escrito está. Y Jesús le respondía con la palabra, con la misma palabra con la cual Él creó los cielos, la tierra, los planetas, todo lo visible y lo invisible. Con esa misma palabra le respondió, escrito está, al Señor tu Dios no tentarás. Y hablábamos de que toda rodilla se doblará. Hoy vamos a estar hablando de otro hecho que tuvo Jesús, que fue después, cuando Él regresó empoderado con el Espíritu Santo del desierto. Entonces Él comienza a llamar a sus discípulos. Y ahí es la lectura que teníamos, que era Mateo 4, del versículo 18 al 22. Y lo voy a leer nuevamente. Dice que andando Jesús junto al mar de Galilea, no sabemos cuánto tiempo pasó y cuando Jesús regresó del desierto y comenzó a elegir a sus discípulos. Pudo haber pasado una semana, un mes, quizás, no sabemos cuánto tiempo pasó. Pero dice que andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Tengamos eso en cuenta. El 19 dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. El 20 dice, ellos entonces, dejando al instante, tengamos eso en cuenta también, la red le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante, se repite nuevamente esa palabra, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron nuevamente esa palabra, ¿verdad? Yo no sé usted, pero yo cuando leí esto la primera vez, yo decía, qué raro. Es muy difícil de que yo esté en mis labores y venga un hombre que yo no he visto en mi vida y me dice, ven, sígueme, te haré pescadores de hombres. Y yo dejo todo tirado y me voy. Pareciera como un robot, ¿verdad? Y yo no sé usted, pero a mí me llamó la atención y me sigue llamando la atención. Y decía, para mí es extraño.
Y luego va donde otros dos hermanos más, y le dice lo mismo, y ellos hacen exactamente lo mismo. ¿Tenían algo que hacer estos hombres o estaban ahí nada más esperando que alguien los llamara y no tenían nada que hacer? Estaban en su trabajo, estaban con su familia, tenían familia. Recordemos que en una ocasión la suegra de Pedro enfermó y Jesús la sanó. Si hay suegra, es porque hay esposa, lo deducimos, ¿verdad? O sea que Pedro debería tener familia. Los otros dos hermanos estaban con su padre, tenían familia. Pero para mí seguía siendo extraño. ¿Cómo así que llega alguien y de pronto les dice que sígueme y se van y dejan todo tirado? Para los primeros lectores de este texto, de este evangelio, para los primeros lectores, ellos lo comprendían fácilmente, porque era su época. Había ciertas costumbres de la época que ellos las comprendían. Pero para nosotros tenemos que desmenuzar un poquito la palabra del Señor para comprenderla mejor, y vamos a ponernos en contexto. En el antiguo Israel, para poder ir comprendiendo esto, los niños, cuando tenían 5 años, entraban a la escuela. Para ellos era muy importante la educación, para nosotros también, ¿verdad? Siempre empujamos a nuestros hijos para que estudien. En aquel tiempo no era diferente, también era verdad. Y hay un libro, mire, que escribió un señor que se llama Gabriel Salcedo, que se llama Líderes Modelos. Él desmenuza esto y nos enseña cómo era la época, cómo se estudiaba en esa época. Y dice él, cuenta, que había un primer ciclo. Eran 3 ciclos que cumplía un niño desde los 5 años hasta que era adulto, que ellos iban a la escuela. Dice, el primer ciclo comenzaba desde los 5 años y se le llamaba Casa del Libro. Así se le llamaba el primer ciclo, Casa del Libro, o el libro. Y a partir de los 5 años el niño comenzaba a aprenderse el Pentateuco. El Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, de tal forma que duraba aproximadamente 6 años. O sea que cuando tenía 11 años, si comenzaba a los 5 años y duraba 6 años, a los 11 años más o menos el niño ya podía recitar de memoria, para mí es maravilloso, el Pentateuco. Nosotros a veces no sabemos ni el Salmo, y decimos, aprende del Salmo 119. Eso es muy largo, ¿verdad? Y el niño, cuando cumplía 11 años, ya recitaba el Pentateuco. Ahora después venía el segundo ciclo. El segundo ciclo se llamaba Casa de Aprendizaje, donde el niño de 11 años aproximadamente comenzaba a estudiar el resto de la escritura, porque había más escrituras, no solamente eran el Pentateuco, los 5 primeros libros, sino que empezaban desde Josué hasta Malaquías. Y empezaban a estudiar, de tal forma que unos 3 o 4 años, de tal forma que cuando el niño tendría unos 13, 14 años, ya podía recitar, ya sabía el Pentateuco, ahora podía recitar desde Josué hasta Malaquías. Ese era el tercer ciclo. En este momento, en este periodo en que ellos estudiaban, ellos también iban aprendiendo las labores de sus padres. Si su padre era pescador, por eso suponemos que el Pedro, su padre, debería ser pescador. ¿Recuerden a Jesús? ¿Cómo le decían a Jesús? El carpintero, ¿verdad? Bueno, hay canciones que le dicen que él era carpintero, o le dicen, mira, este es el hijo del carpintero. Su padre era carpintero. Muy seguramente Jesús también aprendió ese arte, porque a medida que en la mañana iban a la escuela rabínica a aprender eso que estamos hablando, y en la tarde aprendían las labores del hogar, las labores de su padre, y así iban aprendiendo, se iban formando para cuando fueran adultos. Para la cultura de esa época, un niño, un jovencito de 13 o 14 años ya era adulto. Ya para ellos ya era considerado un adulto. Para nosotros todavía sigue siendo un niño, ¿verdad? La cultura nuestra sigue siendo un adolescente, preadolescente. No, para ellos ya era un adulto. Y venía entonces el tercer ciclo,
de estudio de esta cultura. Y les estoy contando esto porque más adelante nos vamos a dar cuenta, eso que a mí me parecía extraño, ahora ya no me parece tan extraño cuando aprendí esto. El tercer ciclo se llamaba Casa de Interpretación. Recordemos, el primer ciclo era del libro, el segundo ciclo de aprendizaje y este era de interpretación. De interpretación era que cuando el joven tendría unos aproximadamente 14 años, iba y elegía a un rabino. Elegía a un rabino y se le mostraba para ver si el rabino le decía: te acepto como alumno, te acepto como mi discípulo. Pero el rabino lo sometía a un estudio estricto a ver si este joven servía para continuar sus estudios, para después ser un rabino, o para después ser un escriba, o para después ser un doctor de la ley. Entonces venía un periodo en que si el rabino lo aceptaba, él se iba a vivir con el rabino. En los tiempos de Jesús, había rabinos que andaban caminando por ahí y detrás de ellos le seguían un grupo de discípulos. Jesús, cuando caminaba, ¿quiénes lo seguían? Sus 12 discípulos, ¿verdad? Y lo seguía incluso más gente. Empezaban a aprender del rabino su estilo de vida, aprender su estilo de interpretación de la escritura, aprender su forma de hablar, aprender todo del rabino. Pero eso era si el rabino lo aceptaba. Ese era si el rabino decía: ven, sígueme. Si el rabino no veía cualidades en este joven para que lo aceptara en su grupo, simplemente el joven era desechado y le decían: regresa a tu casa y aprende la labor de tu padre y sigue viviendo de la labor de tu padre. Pero tú, para este último ciclo de estudios, no sirves. Era desechado. Entonces, repito, vivía con el rabino, con el maestro que le iba a enseñar, a los pies de él. Podemos recordar la historia de Pablo, cuando Pablo dice: yo fui educado a los pies de Gamaliel. ¿Se acuerdan? Gamaliel era un maestro muy famoso de la época, y Pablo hace alarde de eso. Dice: yo fui educado a los pies de Gamaliel, haciendo referencia a esta costumbre de los judíos. Si el estudiante debería aprender todo lo de su maestro, porque miren, por eso era que el maestro era estricto en elegir a sus seguidores, porque el maestro sabía que después que él muriera, sus discípulos iban a conservar su teología, iban a conservar la interpretación de la escritura, iban a conservar todo lo de su escuela. En ese tiempo nacieron lo que se llamaban las escuelas rabínicas, y eran famosas. Por ejemplo, Gamaliel era famoso. El que fue maestro de Gamaliel, creo que se llamaba Iliel o algo así, también fue un maestro famoso, y él por eso era muy estricto en elegir a sus discípulos. Ahora, recordemos, el alumno o el joven elegía a un rabino y iba y se le proponía: ¿me aceptas como alumno? El rabino lo evaluaba y él era el que decía: sí, te acepto como discípulo, o no te acepto como discípulo. Es decir, es algo así, para ponernos un poco en la actualidad, es algo así cuando un joven termina el high school y aplica a una universidad. Él elige la universidad a la cual quiere ir, pero la universidad es la que le contesta con una carta y le dice: fuiste aceptado. Y cuando el joven recibe esa carta, fuiste aceptado en esta universidad, ¿usted qué? La alegría de él y de la familia, ¿verdad?
Para ponerlo, otro ejemplo, alguien quiere ir a la Harvard, una de las universidades más famosas, y termina su high school y llena su aplicación para entrar a Harvard. Él eligió Harvard, pero Harvard todavía no le ha dicho te acepto. Luego, cuando evalúa su GPA, su promedio, le contesta con una carta: fuiste aceptado. Y entonces viene la alegría de la familia, ¿verdad? Más o menos era así. El detalle es que Jesús, aquí es donde viene lo maravilloso de esto, Jesús invierte el orden. Y Jesús, Él va a buscar a sus discípulos y sin evaluarlos, les dice: ven, sígueme. ¿Sabían estos hombres de qué estaba hablando Jesús? Ahora que conocemos la historia, sí sabían. Ahora, ¿conocían a Jesús? Muy seguramente sí lo conocían, porque como les dije, no sabemos el tiempo, cuánto tiempo transcurrió entre que Jesús regresó del desierto y Él empezó a enseñar por las calles. Por lo tanto, Él lo conocía, ya le decían rabí. Esta misma historia usted la busca en el Evangelio de Juan, y los discípulos, antes de ser discípulos, van y le dicen rabí. O sea que ya Jesús era conocido y era famoso. Entonces viene este hombre famoso y se les acerca y le dice: ven, sígueme y te haré pescadores de hombres. Entonces ahora sí toma sentido el hecho de que ellos dejan todo. Claro, si fueron desechados. Ellos fueron desechados, ya ellos no sirvieron para continuar con la escuela rabínica y estaban haciendo las labores de sus padres. Entonces ahora nosotros leemos esto y se nos abre el panorama, ¿verdad? Decimos: oh, entonces sí, claro, si ellos habían sido personas no aptas, el mundo los calificó como no aptos para seguir de discípulos de un famoso rabino. Y ahora Jesús, un rabí respetado, porque recordemos cómo le dijo Nicodemo. Ustedes saben que fue Nicodemo, ¿verdad? Nicodemo era un maestro de la ley. Y en una noche se le acercó a Jesús, quizás porque no quería interrupción. Yo quiero pensar que no quería interrupción, por eso se le acercó de noche y le dijo: maestro, rabí, sé que tú lo que haces lo haces de parte de Dios, porque nadie puede hacer y enseñar como tú lo haces. Él le dijo rabí. En el Evangelio de Juan, sus futuros discípulos le dicen rabí, por lo tanto ya lo conocían. Entonces viene Jesús, ya siendo famoso, reconocido, y les dice a ellos, a estos que el mundo, la sociedad, lo establecido en la cultura, los desechó, porque en pocas palabras le dijo: no sirves, ve a ser pescador como tu padre. Jesús le dice: ven, sígueme, te haré mi discípulo y te haré pescador de hombres. Ahora cobra sentido el hecho de que ellos dejan todo, como si a un joven que termina high school y aplica a las mejores universidades y ninguno la acepta, y de pronto, cuando ya él dice: bueno, está resignado, y dice: no tengo más que hacer sino aprender la labor de mi padre y empezar a trabajar de custodia en una escuela, y de pronto recibe una carta de una famosa universidad que le dice: ven, yo te acepto para que sigas estudiando. Ahí está lo maravilloso de Jesús. Él invirtió el sentido. Jesús invierte el sentido. La palabra de Dios me dice que de lo vil y lo menospreciado escogió el Señor para avergonzar a los famosos, a los sabios. Teniendo esto bien presente, ahora esta escritura toma sentido. Por eso dejan todo tirado y me voy detrás de mi maestro, porque detrás de mi maestro Él me va a enseñar. Detrás de mi maestro voy a aprender a hablar como Él. Detrás de mi maestro voy a estar a sus pies y voy a recibir lo mejor que Él tiene.
cuando Pedro estaba en el patio del sacerdote, que ya habían capturado a Jesús, cuando la negación, si se acuerdan de la historia, ¿verdad? Cuando negó a Jesús, hubo una mujer que le dijo: tú eres uno de ellos, porque te pareces a ellos, hablas como ellos. ¿Hizo Jesús su labor de rabino? Sí que lo hizo, porque lo reconocían como hablaba. Ya hablaba como Jesús, vestía como Jesús, olía a oveja. Entonces, una pregunta que también me hacía yo era: ¿tenía Pedro alguna actitud especial por la cual Jesús lo llamó? Siendo Jesús el Hijo de Dios, él podía saber, él sabía muchas cosas, lo sabe todo, ¿verdad? Pero ya en una apreciación personal es: Pedro, Juan, los hijos de Zebedeo y el resto de sus 12 discípulos, yo no creo que tenían alguna actitud especial. Si hubiesen tenido una actitud especial, hubiesen sido aceptados en alguna escuela de rabinos. ¿Tenía el pueblo de Israel alguna actitud especial para que Dios Padre lo eligiera como el pueblo escogido? No. La Escritura me dice que lo eligió porque le plació. Vamos a leer aquí en 2 Samuel 7, versículos 8 y 9. 2 Samuel 7, versículos 8 y 9. Y aquí le está hablando el Señor al profeta para que vaya y le diga a David algo muy importante. Le dice, 2 Samuel capítulo 7, versículo 8 y 9, dice: ahora pues dirás a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas te tomé, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Detrás de las ovejas te saqué, dice un cantico, un corito. ¿Qué quiere decir esto? El rey David, que llegó a ser rey, llegó a ser el rey más representativo de Israel, el Señor le está diciendo: detrás de las ovejas te saqué. El que cuidaba las ovejas en aquel tiempo eran los esclavos, eran los siervos. Y el Señor le está diciendo: acuérdate de dónde te saqué. Y hoy en día nos dice: acuérdate de dónde te traje, para que fueras príncipe. Y en el 9 dice: y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Pero le recuerda, él le dice a Samuel: ve y dile a David: detrás de las ovejas te traje. ¿Tenía David alguna actitud especial? El Señor lo trajo de detrás de las ovejas, estaba arreglando ovejas. Ahora, en 2 Corintios 1, capítulo 1, del 27 al 29, dice el 27: sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Por lo tanto, tenía Jesús para escoger en el pueblo de Israel mejores hombres que Pedro y que el resto. Sí que tenía jóvenes ilustres, jóvenes que habían aprendido el Pentateuco, que habían aprendido el resto de la ley, que habían alcanzado la gracia de un rabino y habían ido a la escuela de un rabino y estaban para graduarse de doctores de la ley. Sí que lo había. Pero ¿dónde fue Jesús? Fue a buscar a la menospreciada. Y hoy el Señor te dice a ti: el Señor, de donde tú estés, Él te llama. De detrás de las ovejas te llama
para hacerte príncipe, para bendecirte, para poner su gracia sobre cada uno de nosotros. A veces nos sentimos golpeados por la vida. Oye, claro que sí. ¿Quién no? ¿Quién de nosotros no se ha sentido golpeado por la vida, menospreciado por el sistema, menospreciado por su raza, por su credo, por su... ¿Cuántas veces nos han menospreciado por ser cristianos? Y el Señor dice, de lo menospreciado, oh, gloria a Dios. Qué hermoso es el Señor. Qué bello es el Señor. De lo vil del mundo, de lo vil y lo menospreciado escogió a Dios y de lo que no es, para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie que vaya a estar delante del Señor puede decir, oh Dios, es que tú me escogiste a mí porque mírame, yo soy de Colombia. Tú sabes de dónde vengo yo y mi familia. Si quieres te muestro mi pedigrí. Nadie podrá decir eso. El Señor al vil, el Señor al altivo, dice la palabra del Señor, lo ve de lejos. No podemos ser altivos delante del Señor, porque el Señor nos va a ver de lejos. Cuando el Señor escogió al pueblo de Israel para ser su pueblo escogido, quizás ellos estaban creyendo que, pero es que Dios Padre nos escogió a nosotros porque nosotros somos el mejor pueblo. Y fíjense que Deuteronomio 7:7 dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Al pueblo de Israel, el Señor le dice, yo no te escogí porque fueras el mejor, porque tú eres el más chiquitito de todos los pueblos. Lo escogió porque al Señor le plació. Y del pueblo de Israel vino el Mesías. De los judíos viene la salvación, dice la palabra del Señor. Entonces, para meditar hoy día, el Señor sigue llamándonos y diciendo, ven, sígueme. Si tú no conoces del Señor, quizás los que nos están viendo por las redes sociales, no conocen del Señor y se sienten indignos porque no conocen el amor, quizás por cualquier cuestión que haya pasado en su vida, el Señor hoy te dice, ven, sígueme, te haré pescadores de hombres, te haré un príncipe, el hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a nosotros, que conocemos del Señor, si nos hemos retirado, si estamos luchando con alguna situación difícil en nuestra vida, si a veces nos sentimos indignos, si a veces dejamos de orar porque no quiero acercarme al Rey de Reyes y Señor de Señores porque me siento mal, el Señor te dice hoy día, ven, sígueme, yo no te he desechado, te haré pescador de hombres. Y eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Ir a los que están afuera y mostrar a este Rey de Reyes y Señor de Señores que con Él es diferente que con el mundo. El mundo requiere que tú seas exitoso y que seas destaque y que seas por encima de los demás el mejor. El Señor te dice, de lo desechado yo tomo, para avergonzar a los que se creen sabios. El Señor te llama hoy nuevamente a su servicio, a trabajar para Él. Él se acordó de nosotros cuando nosotros no éramos nada. Hoy no somos superiores a los demás, pero tenemos una diferencia, que es la gracia de Cristo Jesús sobre cada uno de nosotros. Es lo único que hace la diferencia. Recordemos Juan 15:16, y ese va a ser el versículo que nos llevemos
Juan 15, 16. Dice, no me elegisteis vosotros a mí. ¿Sabes? Muchas veces en nuestro lenguaje decimos, oh, cuando yo acepté al Señor y cuando yo me acerqué a los pies del Señor. A veces decimos así, y lo entiendo. Yo lo entiendo porque yo también muchas veces lo digo y quizás lo he dicho otra vez, algunas veces. Pero la palabra del Señor me dice que yo no lo elegí a Él. Él se acercó a mí un día. Y allá donde yo estaba, en el mundo, Él me dijo, ven, sígueme. Entonces, aquí en la palabra del Señor, Juan 15, 16, y debemos ese versículo, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esa segunda parte es muy importante. Es muy importante porque me está diciendo que debo llevar fruto. Y si llevo fruto, lo que le pida al Padre, Él me lo da. Por lo tanto, iglesia, tenemos que trabajar. El Rey de Reyes y Señor de Señores un día nos llamó y estábamos en nuestras labores del mundo, y quizás usted, que como yo una vez estuve en las labores del mundo, pueda entender lo que significa eso. No estaba haciendo cosas que agradan al Señor, y aún así el Señor se acercó a mí y me dijo, ven, sígueme. Usó a alguien, sí es cierto que usó a alguien, pero es Cristo Jesús actuando a través de su Santo Espíritu, tocando los corazones, abonando el terreno para cuando venga la palabra florezca en ti y en mí. Cuando orábamos, ayer orábamos aquí en el santuario, aquí orábamos y decíamos, el Espíritu de Dios ya está alrededor de esta iglesia haciendo la obra, tocando corazones, sembrando, abonando el terreno, y nosotros clamando aquí, clamando para que cuando nosotros vayamos y lancemos la palabra, esa semilla caiga en un terreno fértil. Pero esa es la labor, por eso dice aquí, ¿para qué nos eligió Él? ¿Para qué nos eligió? Para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. ¿Cómo permanece un fruto? Cuando hablamos de fruto estamos hablando de discípulo. ¿Cómo permanece un fruto? Cuando hacemos un discipulado. Discípulo significa seguidor de. Usted y yo somos cristianos, seguidores de Cristo. Es más, en la Biblia solamente aparece la palabra cristiano aproximadamente unas 3 veces. Y discípulo aparece aproximadamente unas 280 veces, refiriéndose a nosotros. Sí es cierto que hoy en día nos llamamos cristianos, pero en la Biblia preferían el título discípulos, seguidores del Maestro, Cristo Jesús. Entonces, para meditar, llevémonos este versículo. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra del Señor. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, mi hermano querido. O sea que desde que antes de que yo naciera, antes de que naciera mi madre, antes de que naciera mi abuela, que llevó a mi madre en su vientre, muchísimo antes de la fundación del mundo, ya el Señor le tenía escrito el nombre mío, el nombre suyo, el nombre de cada uno de nosotros. Nos escogió a pesar de nuestra condición de pecadores.
¿Sabe cómo se llama eso? Gracia. Algo inmerecido. La gracia. Dice Efesios 2, 4 y 5, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Recordemos, ahora esta lectura, cuando usted la lea en su casa, le va a tener más sentido. Va a comprender por qué estos hombres dejaron sus redes y se fueron detrás de él. Entonces él les decía, esto fue escrito para nosotros, sí es cierto, pero fue escrito originalmente para unas personas que vivieron hace muchos años atrás. Ellos tenían una cultura, tenían una forma de pensar, tenían una forma de hablar. Es más, fue escrito en otro idioma. Entonces, cuando ellos leían esto, inmediatamente lo comprendían. Ahora, cuando nosotros leemos esto, entonces tenemos que estudiarlo y desmenuzarlo más. Ahora que ya explicamos cómo era que estudiaba un niño judío, entonces ya comprendemos por qué dejaron todo. ¿Estás dejando tú y yo todo para seguir al Señor? ¿Estamos dejando todo? ¿O seguimos prendidos de las cosas materiales, del éxito del mundo? El Señor nos llamó para llevar fruto. Y lo que le pidamos entonces al Padre en el nombre de Jesús, entonces Él lo concederá. Y recordemos, no éramos sino pecadores y aún así el Señor me eligió como su discípulo. Si pueden decir amén por lo menos. Eso es lo maravilloso de Cristo Jesús. Lo maravilloso de su gracia, de su amor por cada uno de nosotros. Le voy a pedir al grupo porque por favor pase adelante. Padre Santo, gracias Dios, porque un día cada uno de nosotros, perdidos en nuestros delitos y pecados, aún así te acordaste y fuiste donde estábamos y nos dijiste, sígueme. Oh Santo de Israel, gracias, porque era algo inmerecido. Y estando como discípulo tuyo voy a tener el cuidado tuyo, las promesas tuyas, tu palabra, pero sobre todas las cosas esas, Señor, tu salvación. Porque viniste al mundo a buscarnos. Dejaste tu trono de gracia, de gloria, para venir al mundo a buscarnos. Y llegaste donde estábamos y nos dijiste, ven, sígueme. Quizás golpeados por la vida, por la sociedad, desechados, sin valor alguno para ellos, pero para ti no. Para ti tenemos el valor de hijos. Aprópiate de esa promesa hoy día. Y si no le conoces, acéptalo como tu Señor y Salvador. Hoy te llama, hoy sigue diciendo, ven, sígueme. Santo de Israel, a ti sea la gloria y la honra, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Porque de lo vil y de lo menospreciado, de lo desechado, tú me trajiste a tu redil. Gracias, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos, Padre. Amén. Amén.
Anuncios. Pueden sentarse, vamos a dar unos anuncios. Entonces tenemos vamos a darle en orden de fechas. Perdón. Dice que el 1 de abril de 6 a 8 y media vamos a apoyar a un restaurante. La iglesia, por la cuestión de la pandemia, sabemos que muchos restaurantes han entrado en crisis porque no podían los negocios vender, ¿se acuerdan? Entonces la iglesia Shepherd House elige un restaurante una semana y tratamos de ir a comer allá para apoyar. Entonces está un restaurante que se llama Crepes and Cream, algo así, Crepes and Cream. Entonces de 6 a 8 y media se van a reunir allá a pasar un buen tiempo y a apoyar ese restaurante. Y si tiene una amiga, pues llévela. Ese es el Ministerio de Mujeres. Este es el Ministerio de Mujeres, ¿verdad? Ese es el 1 de abril. El 3 de abril tenemos un almuerzo del domingo para recaudación de fondos para el campamento de verano de los jóvenes. Queremos que los jóvenes vayan a ese campamento. Entonces, ese almuerzo en ese domingo vamos a apoyar para recaudar fondos para que los jóvenes tengan suficiente recursos para ir a ese campamento, y vale $9 la donación para venir. Y tenemos tacos. ¿Les gustan los tacos? También vale, ¿verdad? Arroz, frijoles, bebidas y root beer. El root beer es como una malta, es una bebida no alcohólica que a las personas le ponen helado y le llaman float, root beer, algo así, root beer float. Ustedes me ayudan, qué bueno. El 4 de abril, reunión del Consejo del Ministerio de las Mujeres. Quieren pertenecer, quieren integrarse al Ministerio de las Mujeres. Este es un buen momento. Reunión del Consejo del Ministerio de la Mujer de 6 a 8. Se reunirán en la casa de Yoli. Aquí está la dirección. Cualquiera que esté interesada, pues simplemente se comunica con alguno de nosotros y aquí le podemos dar esa dirección. Y un anuncio muy importante. Ya di el anuncio del 1 de abril, del 3 de abril, del 4 de abril, pero ahora del 17 de abril. El 17 de abril celebramos la resurrección de nuestro Señor. Es la fecha más importante, porque si Cristo no hubiese resucitado, usted y yo seríamos dignos de lástima, dice la palabra del Señor, dice Pablo, ¿verdad? Pero ese día de resurrección vamos a tener nuestro servicio en horario normal, servicio en español, de 9 a 10. Pero después que terminemos nuestro servicio, vamos a tener un brunch, o sea, un desayuno, un almuerzo, en el salón de reuniones, de 10 a 10 y 45. Entonces después los hermanos de habla inglés van a venir a su servicio normal a las 10 y 45. O sea que vamos a tener 45 minutos para compartir y estar en comunidad. Eso enriquece nuestras relaciones unos con los otros, amándonos los unos a los otros, ¿verdad? ¿Otro anuncio? ¿No hay más? Es todo, ¿verdad? ¿Y el sábado? El sábado, oh, cierto, el sábado la oración de 10 a 11 de la mañana. Y lo ponemos a esa hora porque explicaba, para hacer, ¿sabe? Muchas personas tienen que madrugar todos los días, ir a su trabajo, y el sábado entonces dejamos que se levanten un poco más tarde. Si tienen niños, pues a veces se hace pesado prepararlos. Entonces de 10 a 11 de la mañana. Y pasamos un momento maravilloso en la presencia del Señor, clamando, intercediendo, pues, como dice, en la brecha, parándonos en la brecha, clamando por esta iglesia, por este vecindario, por los enfermos, por esta nación, por los militares, por las personas que están en eminencia, por nuestros gobernantes, por tantas cosas. Necesitamos oración. Entonces eso sería todo. Gracias por estar aquí, gracias por apoyar, y sobre todo
esta palabra, que no se quede allá en nuestra memoria y se vaya olvidando. Recordémosla, pongámosla en práctica. Vuelvo a leer el versículo que quiero que nos llevemos prendidos. Recuerden, el texto fue cuando Jesús llamó a sus primeros discípulos, pero el versículo quizás para memorizar o para llevar atesorado es Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y fruto que perdure. Padre Santo, gracias, Señor, por este momento tan maravilloso que nos has regalado. Gracias por tu palabra que nos enriquece, Señor. Gracias, mi Dios amado. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Que tu gracia, tu misericordia esté sobre cada uno de ellos en esta semana, Señor. A sus familias las bendecimos, Señor. Los que nos están viendo por las redes sociales, que el Señor los bendiga grandemente. Que el Señor sea propicio a cada una de sus necesidades. Gracias, mi Dios amado, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.